Bien, seguimos con el estudio de Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a ver la tercera parte y quiero invitaros a que volteéis vuestras Biblias, que abráis vuestras Biblias y vamos a leer la porción que va del 12 al 20, si os parece. Y vamos a leer esta porción. Bien, dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto es lo opuesto a lo que vive esta sociedad. O sea, es absolutamente... Incluso la sociedad se burla de este mensaje, ¿no? O sea, tienen la osadía de no solo practicarlo, lo contrario que pone ahí, sino burlarse de lo que dice ahí. Pero bueno, nosotros como cristianos nos da igual. Lo que el mundo haga, la sociedad haga, es problema de ellos. Nosotros tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que hacer. Y aprender sobre ello. Amén. Nadie dice que es fácil, nadie ha dicho eso. La tentación está ahí, pero el Señor es claro en su palabra respecto a lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Así que vamos a ir viéndolo paso a paso, analizándolo. Si os dais cuenta, el énfasis es tremendo en esta epístola de parte de Pablo hacia los Corintios en cuanto a la cuestión del pecado. O sea, es apabullante, vamos. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Bueno, pues la respuesta es sencilla, porque la sociedad aquella era una sociedad muy impía, absolutamente contraria a los principios de Dios, más desconocedora de Dios. Los corintios que supuestamente, vamos a decirlo así, supuestamente habían conocido al Señor, se habían entregado, venían de ese mundo, de ese énfasis pecaminoso y tienen que desaprender todo lo que habían practicado toda su vida y aprender lo que realmente tenían que aprender. Eso no es fácil, no les fue fácil, quiero decir, y Pablo tiene que esforzarse en hacerlo comprender, porque para eso era el apóstol de ellos. ¿Eh? Así que esta es la cuestión. Y esto, pues claro, pues imagínate, aquella sociedad griega como era, pues el actual es peor. Así que, en fin, es lo que hay. Bueno, vamos a ir por partes entonces. La santidad del cuerpo, lógicamente este sería el título, la santidad del cuerpo. Y en esta sección Pablo aprovecha el contexto anterior de los versículos 9 y 11 que ya vimos en su momento para hacer un nuevo énfasis más detallado acerca de la moral cristiana en materia del uso del sexo. ¿Vale? Empieza haciendo una apología del dominio propio en contra de los abusos propios del libertinaje enmascarado y sutil, porque claro, siempre ellos buscaban el justificar las cosas y intentar conseguir lo que querían, aparentando que seguían en la fe. O sea, es como yendo en dos direcciones distintas, pero como si fueran en una sola dirección, ¿no? Y entonces Pablo no es tonto y Pablo se da cuenta, Pablo es advertido por los de Cloé, ¿os acordáis en el capítulo 1? Y sabía de qué iba el tema
perdonad, sabía exactamente qué es lo que estaba pasando y les escribe conforme él sabía lo que estaba pasando. Y no se deja intimidar por la verborrea de aquellos corintios que sabían hablar muy bien, típico de los griegos y del mundo occidental, sabían exponer muy bien las cuestiones, sabían cómo hablar, pero que Pablo eso no se deja impresionar, por eso Pablo va al grano, ¿no? Pues habla del poder, no de las palabras, sino del poder del espíritu. ¿Eh? Bien, entonces esta enseñanza está contenida en el versículo 13 de Gálatas, la cuestión de la santidad del cuerpo se entiende, que dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Por qué hace ese énfasis Pablo, tanto a los Gálatas, que también pues, venían del mundo occidental, del mundo griego, aunque los Gálatas eran de Asia Menor, pero estaban bajo el dominio, bajo la influencia de los griegos? ¿Por qué hace este énfasis? Pues porque estaba ya desde el principio del siglo I, había unas corrientes filosóficas pretendidamente cristianas, pero que no lo eran, que luego desembocaron en lo que se conoce hoy en día como gnosticismo, ¿eh? Culto al conocimiento. Y como ya veremos, pues pretendían separar cuerpo del espíritu y entonces justificar los pecados que se cometen con el cuerpo como que el espíritu no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y entonces ya queda todo bien y no pasa nada. Entonces, por eso dice Pablo: no uséis la libertad como ocasión para la carne. Claro que Dios nos ha hecho libres, ¿no? En Cristo Jesús o por Cristo Jesús nos ha hecho libres, pero eso no es para usarlo para la carne. Ni mucho menos. Entonces concluye esta sección puntualizando de nuevo que sus cuerpos como cristianos pertenecen a Cristo. Eso ya lo hemos leído, pero vamos a ir viéndolo. Entonces, como alguien que ha sido lavado, santificado y justificado por la eternidad, mediante la gracia de Dios, el creyente es puesto en libertad. Esto es un principio y esto es lo más importante. O sea, no, más importante. Es el inicio del entendimiento de lo que es la vida cristiana. O sea, la vida cristiana es una vida de libertad. Cristo nos ha hecho libres. Ya, o sea, no hay pero, no hay un pero, no hay un claro, pero no hay ningún pero, o sea, eso es un hecho. Cristo nos ha hecho libres. Él compró, dando su vida, compró nuestras vidas y nos ha hecho libres, porque siendo esclavos de Dios somos libres. Es la única manera de ser realmente libres. Ahora, ¿qué se hace con esa libertad? Esa es la cuestión. ¿Qué se hace con esa libertad? ¿Cómo se emplea esa libertad? Ahí está la cuestión, ¿eh? Digamos, no sé, qué ejemplo podría dar, que se me puede ocurrir. Pues imagínate que Dios nos ha dado mucho oro, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos mucho oro y monedas, todo, y es vuestro. Os lo dejo, ¿vale? Para que lo uséis. Es vuestro. Y entonces uno dice: muy bien, pero yo lo que voy a hacer es quedarme un poquito con esto, lo pondré aparte, como el maná, ¿no? Que lo ponían aparte. Y porque nunca se sabe, ¿no? Entonces me lo quedo, y eso ya no se dará cuenta de que me ha dado todo este oro y me he quedado con una parte, que es tan pequeña la cosa que no. Y luego, bueno, un poquito más. Y un poquito más, ¿no? Bueno, esto sería justamente ir hacia la carne, o sea, vivir egoístamente, ¿no? Es para mí, o sea, Dios te lo da, pero tú lo aprovechas para ti, para tu... ¿Y qué vas a hacer con este oro? En vez de invertirlo en el reino de Dios, en vez de hacer las cosas para Dios, que para eso Dios te lo ha dado, ¿eh? Y esa sería la libertad, ¿no? Esa es una comparación. Dios te da todo, te da todo, te da todo, y sin embargo, tú lo estás usando, parte de ello, no todo, claro, porque sea demasiado obvio, pero parte de ello lo estás usando para tus propios fines, egoístas, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, no, esto por eso dice que no podemos usar la libertad como excusa como para la carne. No sé si ese ejemplo sirve, ¿no? O sea, Dios nos lo ha dado todo, Cristo nos lo ha dado todo, pero ¿qué hacemos con ese todo?
cómo lo usamos. ¿eh? Entonces, los corintios habían hecho con esa libertad justo aquello que Pablo había advertido a los gálatas que no hicieran. Es decir, cuando dijo, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Por eso en esta sección Pablo expuso el error en la racionalización de los cristianos de Corinto, en el sentido de que estaban en libertad de pecar porque todo lo que hacían estaba cubierto por la gracia de Dios. Esto es lo que pensaban. Bueno, pues yo tengo libertad para pecar porque con que estoy bajo el amparo de la gracia de Dios, aunque lo tengo todo, pues puedo hacer en definitiva lo que quiera, porque claro, ya estoy justificado. Si ya estoy justificado, pues entonces puedo hacer, a ver, tampoco es que voy a ir matando a nadie, ¿no? Pero bueno, alguna cosilla, ¿no? Una cana al aire, ¿no? Que se dice el dicho este castellano, ¿no? De echar una cana al aire, o cualquier otra cosa, ¿no? Lo que sea. O, en fin, hay tantos pecados de todo tipo que no hace falta que los diga. Vale, entonces, no, eso es lo que combate Pablo, justamente les quiere decir esto y era difícil, ¿eh? Entiendo que era difícil porque ellos les costaba entender la gravedad del pecado. Y este es el problema, cuando nos cuesta entender la gravedad del pecado. Entonces, claro, si no entiendes la gravedad del pecado, pues el pecado no es problema, o no es mucho problema. Sí que sí lo es, pero para uno, si no lo ve, pues y ahí está el problema, justamente, no verlo como un problema. Entonces, claro, lo que no puedes es usar la libertad que Cristo te ha dado para hacer aquello que desagrada a Dios. Porque entonces estamos yendo al principio. ¿Y cuál fue el principio? Pues cuando éramos pecadores, ¿no? Sin justificar. A ver, que no perdemos la salvación, pero ¿y si Dios nos hiciera perder la salvación, qué haríamos? ¿Eh? Que no va a pasar, porque Dios no se equivoca, pero la cosa es que Pablo intenta comunicar a los corintios, tienes que tener temor de Dios. Esto es lo que intenta comunicar, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo, porque aquí hay unas frases que son un poquito, que necesitan, un poquito raras, necesitan un poquito de explicación. Todas las cosas me son lícitas. Claro, si lo dices así, todas las cosas me son lícitas. Ah, pues voy a ir matando y robando porque todo me es lícito. ¿Eso es lo que Pablo quería decir? No, todos sabemos que no es eso, ¿no? De todos modos, ¿por qué Pablo dice eso? Porque parece que esto era un dicho muy común en aquella iglesia. Eso se estaba diciendo, claro, tenemos libertad en Cristo, pues podemos hacer lo que queramos, y no pasa nada. Podemos excedernos en esto, por aquí, por allá, esto, lo otro, ¿por qué? Porque tenemos libertad, porque Cristo nos ha hecho libres, y nos ha hecho libres, nos ha hecho libres, ¿no? Y parece ser que usaban esta terminología. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Bueno, estos son añadidos que Pablo hace, ¿no? Eso era usado de manera ligera e indistintamente por algunos para justificar su libertinaje. Esa es la cuestión. Cuando se nos habla de libertad es una cosa, cuando se nos habla de libertinaje es otra muy diferente. Y tiene la misma raíz etimológica. Libertinaje y libertad tienen la misma raíz etimológica. ¿Es lo mismo? No, es algo absolutamente contrario una cosa a la otra. La libertad bien entendida es lo contrario al libertinaje. Vamos, que el libertinaje es un abuso de la libertad. Abuso y mal uso de la libertad, ¿no? Pero claro, si uno quiere justificar lo que quiera, pues... Bueno, dice MacArthur, este pudo haber sido un lema de los corintios, esto que acabamos de leer. Era cierto que sin importar qué pecados cometa un creyente, Dios perdona. Pero no todo lo que hacían era provechoso o benéfico. El precio de su abuso a la libertad y la gracia fue muy alto. El pecado siempre produce pérdida. El pecado siempre produce pérdida. Esto nos hace pensar que, y esto es verdad, que hay diferentes maneras de entrar en el reino de los cielos.
o por una puerta bien ancha, o una puerta muy estrecha, así como por fuego. Y el resultado es eterno, ¿no? No estoy hablando de pérdida de salvación, porque eso es imposible, pero no es lo mismo entrar bien que entrar mal. ¿Eh? Claro. Y cuando dice que el pecado... ahí está, a ver... Ay, produce pérdida, siempre produce pérdida, bueno, pues efectivamente el pecado tiene poder, ¿no? El pecado tiene poder. O sea, no hay que subestimar el poder del pecado, no hay que subestimarlo. Es fácil subestimarlo, es fácil ir de valiente por la vida, no soy aquí el gran guerrero espiritual. Eso es una tontería, porque en nosotros poco hay para... no solamente pensamos en cuestiones de orden sexual, que es lo que toca más Pablo aquí, pero cualquier otra cosa, ¿vale? Cualquier otra cosa, no solamente es eso, es mucho más. Cada uno tiene sus tentaciones y cada uno tiene sus debilidades. Entonces lo que hay que hacer es no ir de sobrados, porque es fácil ir de sobrados, ¿no? ¿Entiendes la expresión? No, ya puedo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero como diciendo, en definitiva soy yo el que yo puedo porque claro, yo ya vengo de donde vengo y ya no voy a volver ahí porque esto ya no me interesa. Ten cuidado, el diablo es un especialista en saber cómo manejarte, muy especialista, sabe muy bien cómo hacerlo. No es para temer al diablo, pero sí es para temerle a Dios. Entonces, por eso digo que no hay que subestimar al enemigo, ¿no? Como se decía en la mili, se dice en el ejército, el enemigo no es tonto. El enemigo no es tonto, y es verdad. Entonces, el pecado tiene poder. Tanto poder tiene que Cristo dio su vida por el pecado. Por causa del pecado. Y la palabra dominar significa enseñorearse. Ningún pecado esclaviza más que el sexual. Y a unos más que a otros. Aunque nunca llega a ser un patrón indoblegable en la vida de un creyente verdadero, puede ser un hábito recurrente que malogra el gozo, la paz y el servicio, además de incurrir el escarmiento divino y en muchos casos la disciplina de la Iglesia, ¿no? Entonces, no podemos permitirnos ningún tipo... Bueno, yo sé que hay personas que dicen, bueno, Miguel, es que yo ya esto de verdad no me es ningún problema. Genial, genial. Pero no es el caso de todo el mundo. Entonces, por amor a los hermanos, vamos a considerar las cosas, ¿no? Y ver las cosas con una objetividad y como un horizonte amplio. No te veas solamente a ti lo que te puede a ti repercutir. Tú. Mira que también hay hermanos que a lo mejor sí les puede. Entonces hay que considerar mucho a los demás, de manera que nos podamos compadecer de todos. Compadecer y ayudar y lo que haga falta, porque somos un cuerpo, ¿vale? MacArthur sigue diciendo, el pecado sexual controla, por eso el creyente nunca debe permitir que el pecado tenga control, sino enseñorearse de él en la fuerza del Señor. El rechazo de Pablo es categórico, en contra de la noción impía de que la libertad en Cristo da licencia para pecar. Insisto en el punto que Pablo está hablando de estas cosas sobre todo porque esa gente venían de un lugar donde corintizar significaba fornicar y era lo normal, era lo corriente. O sea, no, era una cosa como aquel que coge y se toma una sopa, ¿no? O sea, porque lo compara con las viandas, es curioso, ¿eh? Y comer es normal y natural, ¿verdad? Claro. Y para ellos lo otro también lo mismo. Algunos ya habían entendido que no es lo mismo, y no tiene nada que ver, pero otros aún tenían que entenderlo. Y les era complicado entenderlo, porque venían de esa sociedad que el pecado sexual, de orden sexual o de índole sexual, se le llamaba corintizar. O sea, ¿qué es lo que se hacía en Corinto? Por eso se decía corintizar. ¿Sabes?
Imagínate, ¿no? Entonces, y nosotros vivimos en una sociedad que es igual, o peor, yo qué sé, peor seguramente. Pablo les habló de la libertad que tenían en Cristo y que a la verdad no son las cosas en sí las que nos condenan, sino la motivación pecaminosa del corazón al hacerlas. Sin embargo, aquellos corintios las usaban como pretexto para pecar engañándose a sí mismos. Yo creo que el poder del pecado está justamente en eso, en engañarse a uno mismo. Esa es una de las peores bazas, uno de los peores peligros del pecado, el engañarse a sí mismo. Te engañas a ti mismo, entonces justificas lo que haces de alguna manera. Pues claro, ya está servido. ¿Qué haces entonces? ¿Quién te va a liberar de eso? Porque lo que uno cree es lo que va a hacer. Entonces, yo podía dar un ejemplo aquí mismo de lo que me dijo una vez un pastor de aquí de Madrid, que no lo voy a decir porque no le quiero poner en evidencia, y también menos voy a decir quién es, pero me quedé a cuadros con lo que me dijo. Y pensé, madre mía, si este que es pastor dice esto, justificando lo que no se puede justificar, ¿vale? Con eso ya no tengo necesidad de decir mucho más. Bueno, a pesar de que las cosas en sí mismas no son ni buenas ni malas, está en la sabiduría cristiana, en la voluntad y el temor de Dios, en las motivaciones, etcétera, el determinar si convienen o no convienen, ¿vale? Evidentemente todas las cosas me son lícitas, o no puede tomarse en un sentido absoluto, porque claro, vamos a ver, matar en sí mismo, pues ya es un pecado, ¿no? Matar en el sentido de cometer homicidio, ¿no? Asesinar, ya en sí mismo es un pecado, claro. El adulterio, lo mismo, la fornicación, lo mismo, el robo, lo mismo, y el mentir, cosas que, o sea, cuando dice todas las cosas me son lícitas, no está hablando de los pecados que en sí mismos son pecados y son acciones pecaminosas. Porque, claro, es que eso, pero eso es lo que utilizaban los corintios, cuando decían todas las cosas me son lícitas. Pero todas convienen, vale, pero todas me son lícitas. ¿Veis la cosa? Ya estaban justificando las cosas que no se pueden justificar. ¿Eh? Entonces la libertad en Cristo no cubre ni exonera voluntad alguna de pecar. El cristiano sí está libre de hacer todas las cosas aún y así no está libre para pecar. Por eso decimos, como veremos, que somos esclavos de un Dios que nos ha hecho libres. Creo que la frase la tengo luego más por ahí. Bien, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí Pablo hace suyo el refrán, pero lo usa como acicate para enseñar principios espirituales. Pablo empieza a enseñar que por muy lícito que algo sea, no me ha de dominar. Porque hay cosas que pueden ser lícitas en sí mismas, pero te puedes llegar a dominar por ellas. De hecho, todas las cosas. Cualquier cosa que permitas que tome un lugar preeminente en tu corazón, no hablo de pecados en sí mismos, hablo de cosas lícitas, cosas legítimas, pero si eso ocupa un lugar demasiado grande en tu corazón, pues ya te está dominando. Si te está dominando, eso es pecado. La cosa en sí, no, el hecho de que te está dominando. Y si Cristo me ha hecho libre, ¿por qué tengo que estar dominado por algo? Pueden ser personas también, personas que queremos mucho, pero que llega un momento en que es tan grande el amor, entre comillas, que te domina, y eso te está dominando. Bueno, pues eso es pecado. ¿Por qué? Porque te está quitando de la libertad en Cristo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, ¿no? O sea, cosas que en sí mismas pueden ser incluso loables. Oh, el amor de madre, el amor de los hijos a las madres, o el amor de las madres a los hijos, o los padres, o no sé qué, o la amistad, no sé qué. Pero tantas y tantas cosas. Cosas muy, muy bellas, pero llevadas a un punto en que eso es lo más importante, cuando ya eso es más importante incluso que lo que Dios, porque claro, ha tomado un lugar de preeminencia, de preferencia, en definitiva, pues eso es pecado.
porque te está dominando. Entonces Cristo te hizo libre para que no estuvieras dominado por nada. Y tú estás siendo dominado por algo. Pues no andamos bien. ¿Me explico? O sea que no tenemos por qué hablar necesariamente ya de cosas que en sí mismas son pecado, que eso ya por supuesto, hace falta. Cosas que son lícitas, legítimas, pero que llevadas a un punto de exacerbación, dejan de ser lícitas, porque son ya un engorro, un engaño, una esclavitud. Y eso ya no puede ser. Entonces, Pablo empieza a enseñar que por muy lícito que algo sea, no me ha de dominar. Esta es la cuestión. Es ahí donde tenemos que verlo. ¿Hay algo en tu vida, en nuestra vida, que nos esté dominando? Que nos esté dominando, ¿sabes? ¿No? Enseñoreándose de nosotros. Eso no es bueno. Porque incluso cuando Dios se enseñorea de nosotros, y lo tiene que hacer, no produce en nosotros un peso de dominio. O sea, no nos esclaviza en el sentido malo de la expresión. El Espíritu de Cristo produce en nosotros gozo, ¿no? Y el gozo es todo lo contrario a lo que estamos diciendo, ¿no? Paz, no es lo contrario a lo que estamos diciendo. O sea, Dios se enseñaría de nosotros para darnos libertad. Pero claro, hay tantas cosas que Dios ha creado que son buenas, si Dios las ha creado son buenas, pero si se usan mal, si se hace un uso inadecuado de ellas, como por ejemplo el amor entre hermanos o el amor, cualquier cosa muy buena, buenísima, pero cuando se lleva a un punto en que eso ejerce en ti un peso, un control sobre tu vida, sobre tu alma, ¿no? Pues eso se está enseñoreando de ti. El enemigo toma ventaja siempre. El enemigo va a tomar ventaja siempre de cualquier cosa que sea contra la voluntad de Dios. Cualquier cosa. Y no es eso de lo que queremos, ¿no? Dios me ha hecho libre para disfrutar de las cosas y no para que éstas me esclavicen. Bueno, pues he puesto unos ejemplos que son tonterías. Tomar mucho café, por ejemplo. ¿El café es bueno? Pues sí. Es que depende de las medidas de las cosas, ¿no? El tema del móvil, pues lo mismo. ¿El móvil es bueno? Yo los aborrezco, los móviles, de entrada. O sea, yo prefiero los años 70 que íbamos a hablar por teléfono en las cabinas. Y así nadie te controlaba. O sea, pero bueno, vamos a ver. El móvil es bueno, pues igual es como el dinero, ¿no? Ni bueno ni malo, depende de cómo se use, ¿no? Pero si siempre estás con la maquinita ahí delante, pues eso es malo. Malo en todos los sentidos. Malo. Y no tenemos que dejarnos... No. Porque también ocurre una cosa, que es que uno piensa, no, a mí esto no me domina. Esto no. Sí te está dominando, pero es tan sutil que no te das cuenta. No te das cuenta. Y esto es casi de lo peor, porque claro, cuando haces algo, lo que sea, ¿no? El móvil puede ser o el café. No, el café, yo me tomo 6 cafés al día, pero no, yo no, ¿eh? Pero no, yo no me he dejado dominar por el café. Yo el café le tengo ahí y le digo, no te muevas, que ya voy yo a beberte. ¿Eh? No, el café no, y además yo sí. Además, te voy a decir una cosa, yo me necesito estos cafés para estar un poquito alegre, porque si no, me dormiría, ¿no? O sea, 6 cafés. A ver, no llego a los 10 cafés, ¿no? No, si llegas a los 10 cafés ya seguramente ya vas ya camino a morirte, o sea que... Yo me acuerdo de un vendedor, jefe de ventas, cuando yo trabajaba en Minolta, yo tenía 28 años, vivía en Barcelona, y se llamaba Ayub, el hombre, me acuerdo, que era del Líbano. Un tío súper enérgico, era más mayor que yo, claro, súper enérgico, pero el tío no hacía más que beber café. ¿Sabéis lo que pasó con este hombre? Que se murió. Se murió por exceso de café, las consecuencias que tiene el café. Se murió antes de tiempo. ¿Pero por qué? Pues porque abusaba del café, ¿no?
Entonces, pero es muy fácil decir, no, no, a mí el café no me controla, yo le controlo al café, porque me lo bebo. Y al bebérmelo, pues ya está, luego se va. Ya, no, o sea, no te engañes, o sea, si tú estás bebiendo 5 o 6 cafés al día, no vas bien. Si tú estás bebiendo 4 cafés al día, tampoco vas bien, lo siento mucho. ¿Vale? Si tú estás bebiendo 3 cafés al día, es que las cosas son o no son. Y si son, son. Y no podemos decir, no, esto no me resulta ningún problema. Y tú dirás, no me resulta ningún problema, pero me da igual que tú digas que no te resulta ningún problema si realmente es un problema. Hablo de cualquier cosa que tú digas, olvídate del café ahora, cualquier cosa que tú digas, no, esto no es ningún problema para mí. Bueno, pues entonces siéntate y empieza a ver cuántas veces. Pues esto es muy legítimo, oh, sí, sí, todo lo que tú quieras. Es legal, bueno, faltaría más, ¿no? A ver, pero ¿cuántas veces lo consumes? ¿O qué estás viendo que no tienes que ver? ¿O qué estás bebiendo que no tienes que beber? O lo que sea. ¿Me entiendes? No, no, pero a mí esto, pues yo por mucho que vea estas cosas, no, a mí no me hace nada. No, yo estoy curado de espantos ya. Ya. Pues solamente por decir eso, tú ya estás esclavizado por esto que dices que no te esclaviza, porque te engañas a ti mismo. Bueno, pues eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. No puede ser, no podéis vivir así. Tenéis que, en primer lugar, reconocer las cosas, reconocerlas. O sea, ser muy honestos. Ser muy honestos y decir, cuidadito. Antes era el mismo con el tabaco, ahora porque la gente ya no fuma tanto. Bueno, sí, hay gente que fuma, pero lo mismo, ¿no? O sea, yo considero que fumar es un pecado. ¿Por qué? Porque atenta a tu salud, ya directamente estás metiendo ahí porquería en tus pulmones y la gente se muere de eso. O sea, no es la voluntad de Dios. En fin, esta enseñanza es buena porque nos ayuda a recapacitar en lo que debemos y en lo que no debemos hacer y en ser consecuentes. ¿Os parece? ¿Eh? Del único que debemos mantenernos dependientes es del Espíritu Santo. Eso no produce adicción. Más bien es al contrario. Porque nuestra carne lo que hace es como, Señor, eres muy bueno, pero es que yo quiero ir un poquito a la mía. No decimos con esas palabras, pero esa actitud está ahí porque tenemos carne. ¿Vale? No tratamos aquí cuestión alguna sobre derechos, tratamos sobre conveniencias, y estas según Dios quiere. Es decir, como ser humano yo puedo tener el derecho de ir, venir, hacer o deshacer porque Dios me ha hecho libre. Sin embargo, como hijo de Dios, buscaré lo que le agrade a Dios primeramente antes que buscar mi propia satisfacción, que siempre será, en ese sentido, egoísta. Aquí está la frase célebre. Por eso, a pesar de que soy libre en un mundo esclavo, soy esclavo para un Dios que me ha hecho libre. ¿Eh? ¿Qué os parece? Porque esclavos somos. Esclavos, siervos, es lo mismo. O lo somos del diablo, como la gente sin Dios, o lo somos de Dios, porque somos de Dios. Pero somos criaturas. Tú me dirás que el diablo también es una criatura, sí, pero es una criatura un poquito más, que está un poquito más para arriba. ¿Eh? Que luego irá muy abajo, pero de momento está donde está. El mundo entero está bajo el maligno, está escrito, ¿vale? O sea y estamos en el mundo. ¿O no? Pero somos de Dios. Entonces, si somos de Dios, somos esclavos de Dios, somos siervos de Dios. Somos hijos, sí, pero también siervos. Las dos cosas. ¿Vale? Forzar las cosas para conseguir un bien puede llegar a convertirse en un esclavizador afán que no hará la voluntad de Dios. Nada bueno podemos pretender si Dios no lo hace bueno para nosotros, y es que somos llamados a hacer solamente las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Alguien dirá, pues que yo no sé exactamente qué obras son esas. Pero no te preocupes. Yo he llegado a la conclusión de que no se trata tanto de buscar a ver cuáles son las obras, no las encuentro, no sé dónde están, no sé qué tengo que hacer. Es, Señor, guíame,
aquí estoy. Y a lo mejor las obras que hay que hacer no son tantas, ¿sabes? A lo mejor no es que tenemos que salvar el mundo, ni tenemos que irnos de misionera como William Carey, ¿no? Irnos a no sé dónde fue él, por ahí a dar nuestra vida por Cristo en Corea o en la China o en África. A lo mejor Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a todos a lo mismo. Pero a lo que nos llama Dios, sea mucho, sea poco, pues esas son las obras que Dios preparó de antemano. A lo mejor Dios te ha llamado como mujer a ser una buena madre, a tener hijos. Bueno, eso es lo que está escrito también, ¿no? O a tener un esposo y ser una buena madre del esposo. No, a ser una buena esposa. ¿Eh? Es que la broma esa la quería hacer. ¿Eh? Que los hombres nunca nos podemos deshacer de las mujeres. Primero madre y luego mujer y luego vienen a lo mejor hijas, que es imposible, imposible. Entonces, sí, no sé qué nos pasa, pero que sí, que es un poquito de broma, hermano. Tranquilo, tranquilo, no te pongas nervioso. O no, no sé. El caso es que Dios sabe cómo dirigirnos en lo que es su voluntad. 13 y 14, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. O sea que todo es cuestión de tiempo. ¿Eh? Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Vamos a ver, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, refrán popular que algunos empleaban para justificar la libre satisfacción de sus deseos carnales. Bueno, si las viandas, o sea, la comida, son para el vientre y el vientre para las viandas, y ahí se queda todo, y ya está, así que ¿eh? Lo que te pide el cuerpo es lo que se dice, ya en los años 70, lo he dicho muchas veces, en los años 70 cuando yo era un hippie de los años 70, ya se decía, si se decía, yo hago lo que me pide el cuerpo, lo que me pide el cuerpo, pues es eso. Es como diciendo, yo hago lo que quiero con mi cuerpo para yo pasarlo bien y lo demás no importa, si todo se va a quedar aquí, ya algo hay que morir. Ya con eso ya queda todo justificado, todo explicado y ya está. ¿Eh? Y Pablo usa justamente ese refrán para decir, pues va a ser que no. Vosotros como cristianos va a ser que no. ¿Eh? Porque Pablo rechaza esa conveniente analogía justificadora. El cuerpo y la comida tienen una relación temporal y ambos están destinados a perecer. La influencia del dualismo filosófico que luego devengó en el gnosticismo que dije al principio, ya en el siglo II, cuando ya esa doctrina falsa fue ya más concreta. Y el apóstol Juan, combate contra esa doctrina el gnosticismo. Y gnósticos hay hoy en día, ¿eh? Sí, ha habido desde entonces. El diablo sabe muy bien cómo trabajar estas cosas. Entonces, la influencia del dualismo filosófico pudo haber contribuido a esta idea porque consideraba que el cuerpo era lo único maligno. O sea, algo tiene que estar mal, algo tiene que ser malo. ¿Qué es lo que del ser humano? A ver, el espíritu no, porque claro, el espíritu es eterno, ¿no? O sea, es inmortal. El alma, pues también, porque el alma sin el espíritu no hace nada, y el espíritu sin el alma tampoco. O sea, eso, bien. Pero el cuerpo, ¡ay, el cuerpo muere! Y ya está, ahí tenemos la cuestión. Es facilísimo, ya resuelta la ecuación, con que el alma y el espíritu no mueren, pero el cuerpo sí, el cuerpo es el malo. Entonces se peca con el cuerpo, pero ya está, el cuerpo luego se muere y ya está, y no pasa nada, y el alma y el espíritu quedan libres. Un razonamiento muy platónico. Sobre todo en cuanto a lo del alma y el espíritu, ¿no? O sea, la mentalidad griega no contemplaba para nada la resurrección, para nada. La resurrección es un concepto 100% judío, por supuesto cristiano, de Dios, pero revelado al pueblo de Israel. Mientras que los griegos tienen un concepto etéreo, porque los griegos creían que el ser humano una vez moría no desaparecía, sino que iba con los dioses o iba al Hades. O sea, era el concepto griego. O bien ibas al Hades, la inmensa mayoría sabían que iban al Hades de todos modos, o bien iban con los dioses y ya está, ¿no? Pero en forma etérea,
etérea, o sea, invisible. Y ya está. Un humito por ahí. ¿Vale? Porque el concepto de resurrección, es decir, de volver a tener un cuerpo, eso era locura. Eso era absolutamente infumable, que es una expresión muy actual. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Pero qué me estás diciendo? Que volver a tener... No, el cuerpo se deshace y queda ahí humito, queda polvo, queda polvo. Polvo te convertirás, polvo eres y en polvo te convertirás. Ya está, se acabó. Ahora, eso sí, el alma y el espíritu son eternos y con que como cristianos, pues eso ya ha quedado limpio, que Dios, Cristo dio su vida por nosotros y ya no pecamos con el alma y con el espíritu, ¿por qué no? Porque es imposible pecar porque Cristo nos ha salvado y ya no podemos pecar. Ese era el concepto que tenían. Y con el cuerpo, pues vea, no pasa nada, porque el cuerpo con que de todos modos va a desaparecer porque se va, una vez uno se muere, el cuerpo va a quedar ahí y se va a deshacer, pues ya está. Qué terrible engaño, ¿verdad? O sea que se puede, según ellos, se puede pecar con el cuerpo, porque con el alma y con el espíritu es imposible pecar. Por lo tanto, pequemos, comamos y bebamos que mañana moriremos, ya está. Y eso había entrado en la mentalidad. Eso estaba en la mentalidad griega, pero eso llegó a entrar en la iglesia y porque entraban muchos falsos maestros, los que luego serían los gnósticos, explicando todas estas cosas y haciéndolas creer. Y claro, la gente carnal dice, qué bien tú, oye, me gusta esto, me gusta lo que me estás diciendo, claro que es verdad, claro, que el alma y el espíritu son inmortales, sí, eso lo creemos, ya lo creíamos antes también, cuando estábamos con los dioses, sí, 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 y que el cuerpo muere, bueno, eso todo el mundo lo sabe. Entonces, oye, fantástico, ¿qué me estás diciendo? Es una fantástica novedad que me estás diciendo, una fantástica noticia, ¿no? Puedo pecar con el cuerpo, de hecho no peco, porque el cuerpo, ¿cómo va a pecar? Si el cuerpo es malo. Aparte que se habla de la carne, el cuerpo es carne. Con que es carne, pues pero yo no quiero saber nada de la carne. Yo estoy en este cuerpo que no tengo más remedio. Pero el día que me libere de este cuerpo seré feliz, eternamente feliz. Esa es la excusa fantástica para cometer todo tipo de abusos, eh, pecados, quiero decir, con el cuerpo. Porque el cuerpo, con que iba a desaparecer en algún día, ¿os dais cuenta? Por eso es tan importante, y os voy a decir, considerar muy en serio, la doctrina de la resurrección. Que se olvida esto. En las iglesias se predica muy poco sobre la resurrección de los muertos, porque aún arrastramos de alguna manera ese concepto platónico, griego. Y eso es un error muy grande, ¿vale? Hemos sido justificados no solamente porque Cristo murió, sino porque Cristo, además de morir, resucitó, venció a la muerte. ¿Me explico? El cuerpo es muy importante. Quizás no es tan importante en sí mismo si lo comparas con el alma y el espíritu, es verdad, pero es para el Señor. Está escrito, lo hemos leído. El cuerpo es para el Señor, por lo tanto, es tan importante, de hecho, como el alma y el espíritu. Por eso dice Pablo, guardad vuestro cuerpo, alma y espíritu. ¿Vale? La influencia del dualismo filosófico pudo haber contribuido a esta idea, porque consideraba que el cuerpo era el único maligno, por tanto todos los actos físicos eran involuntarios y carecían de consecuencias morales. Grave error. Si te das cuenta, cuerpo, alma y espíritu hacen un todo y no se puede separar. Y en el momento en que se separa, porque lógicamente se llama morir, físicamente morir, ¿no? Cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo, solo entonces el cuerpo muere. Pero mientras tanto, el alma y el espíritu están sujetos al cuerpo. De ahí, por ejemplo, ahí tienes la evidencia de que una persona puede quedar afectada en su cerebro y eso afecta a su alma y hasta a su espíritu.
Porque el alma y el espíritu están sujetos al cuerpo. Porque Dios lo ha hecho así. Entonces, por eso Cristo dijo, tenéis que perdonar hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque el alma al estar sujeta al cuerpo y el cuerpo a ser tan falible, a veces actuamos de manera que no quisiéramos actuar, diciendo cosas y tal, porque de alguna manera también el cuerpo nos afecta. Porque el cuerpo a lo mejor no está bien, estamos enfermos, estamos con ansia o estamos con cualquier cosa. O sea, hay una interrelación, es lo que quiero decir, hay una interrelación tan grande entre las tres partes que componen el ser humano que no se puede separar hasta que llega la muerte física, claro. En el matrimonio es lo mismo, hasta que la muerte os separe. Es exactamente el mismo principio. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, un poquito más y ya está. Debido a que la relación entre viandas y vientre no era más que biológica y temporal, es probable que los corintios, al igual que muchos de sus amigos paganos, utilizaran esa analogía para justificar la inmoralidad sexual. O sea, así como, pues oye, el otro también, si total, si son cosas del cuerpo, son apetencias, apetitos, claro que son apetitos. Y ya está. Es que son diferentes apetitos, ¿no? Todos sabemos que sí, son diferentes apetitos, creados por Dios, que van en diferente dirección. No hace falta que hable mucho sobre ello. Son diferentes. Cada uno tiene su función. Cada apetito tiene su función, su dirección y su porqué. Pero no podemos meterlo todo en una misma olla y decir, no, son apetitos, pues ya está. Pues con que los apetitos hay que satisfacerlos, porque ¿verdad que te gusta comer y te gusta quedar saciado? Y tú dirás, pues sí, claro, pues lo otro también. No, porque no es lo mismo, pero claro, ellos venían de una sociedad absolutamente pervertida, es la palabra correcta, sin ningún tipo de principio cristiano, porque claro, el cristianismo acababa de llegar. Al menos nosotros tenemos una ventaja en esa sociedad, y es que, cada vez menos, lamentablemente, y es que sabemos lo que enseña el cristianismo acerca de estas cosas. Y la gente pues ha oído hablar algo, cada vez menos, pero aquella gente no habían oído hablar de nada. Para ellos era normal comer y era normal lo otro, era normal, todo lo mismo. ¿Eh? La verdad es que se necesita la obra del Espíritu Santo muy fuerte para convencer a alguien para que vea la diferencia entre una cosa y la otra. A nosotros nos parece vergonzoso, lo de comer no, lo otro, nos parece vergonzoso. Para ellos no, era lo mismo. Era lo mismo. Y para que llegara a ser vergonzoso y que pudieran entender la diferencia, hubo mucho trabajo que hacer ahí por parte de Dios, aunque Dios todo lo puede, y de Pablo, de explicarles la gran diferencia que hay entre una cosa y la otra. Por tanto, al uno como a las otras destruirá Dios, responde Pablo. Es decir, todo placer o actividad carnal, así como lo físico material que lo sustenta, acabarán por siempre. Por lo tanto, no son una finalidad en sí mismos. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y ni la corrupción hereda la incorrupción. 1 Corintios 5:50. Una vez aclarado este principio espiritual y eterno, Pablo sigue dejándolo bien claro. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. O sea, la vianda es para el cuerpo. Porque el cuerpo necesita la vianda. Vianda es comida, ¿vale? O la carne, lo que sea, alimento. Pero el cuerpo no es para el otro apetito. No es. Excepto el matrimonio, ya lo sabemos. Pero no para usarlo, porque habla de fornicación, pues está hablando de a la ancha Castilla. ¿Vale? No, aquí lo dice bien claro, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. O sea, un cristiano está unido a Cristo. Y esto es muy complicado de entender aquí. Pero es así. Entonces no tiene la libertad de hacer lo que le dé la gana con su cuerpo.
sino hacer aquello que Dios quiere que haga o no haga. Si bien es cierto que las viandas son para el vientre, también es cierto que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Si el cuerpo lo entregamos a la fornicación, Dios destruirá también el cuerpo como destruye el vientre y las viandas. Si el cuerpo lo entregamos al Señor, Dios resucitará el cuerpo y lo transformará en un cuerpo glorificado para estar siempre con el Señor. Claro, lógicamente aquí está hablando de gente que no es cristiana. El cuerpo de los creyentes dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. ¿Qué lo dice? Vale. El cuerpo de los creyentes y el Señor tienen una relación eterna que nunca perecerá. El apóstol se refiere a que el cuerpo del creyente será cambiado, resucitado, glorificado y convertido en cuerpo celestial. Pero aún estamos aquí. ¿Vale? Voy a dejarlo aquí, pero solamente dejar esto claro. O sea, se produce una unión fuertísima cuando un hombre y una mujer se juntan, ¿no? O sea, ya me entendéis, ¿no? O sea, una unión fuertísima, fuertísima. Hay un intercambio espiritual, no solamente a nivel anímico, emocional, sino mucho más. Entonces, claro, ya veremos lo que Pablo dice, de que se junta con una ramera, un cuerpo es con ella, porque es una unión que se produce. Entonces, es algo que Dios ha hecho que es tan fuerte, que es lo que hace que un matrimonio aguante, ¿no? Entre otras cosas, pero es así, que justamente Dios lo hizo para el matrimonio, no para ser usado indistintamente, como aquel que se come un filete y mañana se come una ensalada y pasado se come cualquier otra cosa. Pero ellos lo comparaban, el problema de los corintios es que comparaban el comer con el otro, o sea, como si fuera una misma cosa. No, no sé, porque son apetitos. No, 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 no. Hombre, sí son apetitos, claro que son apetitos, de una manera o de otra, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Eso ya lo sabemos también. Aquellos no lo sabían tanto. Por eso Pablo les tiene que enseñar. ¿Ok? Y hasta aquí, hermanos, Dios os bendiga. No es un tema agradable, ya lo sé, pero yo creo que, bueno, está aquí, es el estudio sistemático de la palabra y ha tocado ahí, ha tocado esto. Y el miércoles que viene, pues lo mismo, porque esto no se acaba nunca. Y luego empezaremos con los problemas del matrimonio. O sea, que ahí con esos corintios, de verdad, que duros que eran de mollera espiritual. Bueno, Dios os bendiga.